Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos aquí con nosotras a Eduardo Momeñe. Hola Eduardo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotras. León. Arratsaldeón, que es de Arratsaldeón. Bilbao, Es de como Bilbao. nosotras. Hoy vamos a hacer un poco patria. Sí. ¿eh? Así Venga, que igual en algún momento hablamos vamos de a ello. comida. Vamos a ello, vamos a ello. Igual hasta hablamos de comida, que eso sería muy vasco. ¿eh? Hombre, sería muy de la tierra, seguro. Seguro. Además hoy hace sirimiri, o sea que tenemos Sí, nos factores. está saliendo un día muy, Tenemos todo. muy de Bilbao. Eduardo Momeñe, para quien no lo sepa, si hay alguna despistada o algún despistado, Eduardo Momeñe es, como digo yo, es un poco de todo. Es fotógrafo, docente, divulgador, autor de artículos y ensayos sobre fotografía. Hizo su primera exposición en 1974 en la Galería Nikon de Barcelona y después vendrían muchas más en muchos sitios, tanto en España como fuera de España. Sus fotos forman parte de prestigiosas colecciones públicas y privadas y es autor de libros, nosotras que devoramos libros, quedaos con estos títulos, es autor de libros como La visión fotográfica que tenemos pululando por aquí. Eduardo, este libro yo lo he leído 800.000 veces, pero... Y muy subrayado, dice. Y está, lo tengo todo pintado, te aviso. Otros libros también como Las fotografías de Barton Norton, que se lo estoy leyendo porque me lo ha enviado Eduardo. El Exacto. placer de fotografiar, o el más reciente, La puerta abierta. Por cierto, que La puerta abierta está basado en una serie que hizo para televisión, para Sí. Euskal Telebista, que es la televisión autonómica vasca, que es la que a mí me da de comer. Ah. Que se ha convertido, Eduardo, esta serie, te quería decir, una especie de leyenda urbana, porque es que es imposible de encontrar. Incluso yo he leído por ahí comentarios de gente que hasta pone en duda que exista. Yo la he visto porque la conseguí. Lo que no sé es muy bien dónde la tengo, pero está por ahí en alguna de mis memorias. Es curioso que casi diría que se habla más de esta serie ahora, años después, porque la gente está un poco volviendo a ella y queriendo localizarla, que no entonces, ¿no? Sí, sin duda. Es una cosa muy curiosa porque sí es una serie que ha ido underground, ¿no? Es una serie. Euskal Telebista yo creo que la emitió en su momento, ¿no? Pero estamos hablando de hace ya veintitantos años, no, de 30 y tantos años Sí. o 40 años, ¿no? Sí, porque fue Sí, en los es del 80, ¿no? 80. Sí, claro, Finales o por ahí. finales de los 80, yo creo que se empezó a emitir en 1990, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la serie yo creo que la emitió en su momento Euskal Telebista y después la serie se quedó ahí, ¿no? Y después todo lo que han funcionado ha sido copias que ha ido haciendo la gente por ahí, ¿no? Y ha sido el boca a boca y se han pasado unos a que es otros la más, serie, Pues se han pasado sí. la serie unos a otros como si realmente Sí. estuviesen ahí Como si traficando con estuvieran algo, ¿no? si te de contrabando. piratean, esto es buena, ¿eh? Eso es que Yo, genera de bueno. hecho, hice una mini incursión en el archivo de TV, aprovechando que trabajo de allí, y Sí, la gente que trabaja en archivo no me supo decir. sí. A ver, la tienen que tener seguro, pero Hombre, no me claro, supo decir la dónde produjo la estaba. ETV, la Sí, sí, produjo la sí, sí. ETV, o sea que realmente Sí. estar. Y sí, eso pasó, se emitió en su momento, pero después la serie casi se quedó olvidada Mm. y se fueron pasando copias por ahí la gente y realmente, bueno, yo creo que es una de las series más vistas de televisión, pero siempre underground, ¿no? Sí, de hecho, además yo he leído por ahí, Eduardo, que en principio iba a ser otra cosa, que a ti lo que te propusieron era otra cosa y tú Sí, conseguiste que eso sí. fuera una serie sobre Sí, fotografía, esto ¿no? vino una productora de Algorta, Ujú, concretamente de Algorta, porque quería hacer un documental sobre mi obra. ujú. Y entonces yo les dije, hombre, vamos a esperar un poco a que yo crezca un poco más para hacer un producto sobre mi obra. ¿Y por qué no hacemos una historia, no una historia, sino algo sobre fotografía, una serie sobre fotografía que yo sí creo que había un hueco para hacerla? Ujú, Y realmente, bueno, pues cedieron y ese fue el nacimiento de la serie, ¿no? ujú, En principio era un documental sobre mi trabajo y ujú. yo pensé que prefería esperar un poco, ¿no? ¿Y Pues el libro, Eduardo, dónde se puede conseguir? ¿El de la El puerta libro, abierta? el libro está yo creo que está, bueno, lo distribuye a Z. A Ah, vale. Z, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que en este momento está agotado y Ujú. entonces vaya por estamos Dios. ahora a hacer la nueva edición. Ujú. Pero si Vale. no tenéis el libro, intento conseguiros uno y os lo mando si me dais una Ay, dirección postal. Ay, No, pero Eduardo, no, de sí, verdad, sí. darme la dirección postal y os lo te mando. lo paso cuando Genial. acabamos la Sí, entrevista. Eso Joder, es. sí, sí.
Me Sí, Bueno, yo, ya podemos cerrar. Jo. Cerramos la Ya, puerta, que no, que no. Eduardo, no llevamos ni 10 minutos y ya nos has hecho felices. ¿Eh? ¿Has ¿eh? visto? Con qué Bueno, poco. el libro es, vamos a ver, eh, yo estoy contento como ha quedado porque realmente es todo el texto que yo hice para la ETV y Mm. después he utilizado pequeños fotogramas que yo tenía, porque yo lo que tengo es toda la serie en cantidad de cintas, es decir, tengo Ah, todo el material que me iba llegando de todas partes del mundo, ¿no? sí. Entonces, claro, tengo acceso a todos esos pequeños fotogramas que he podido meter como ilustración del libro. Ujú, Y yo creo que ha quedado bien. Yo creo que, hombre, no tiene el movimiento que tiene una serie, no tiene películas, Mm. ujú. pero la respuesta es muy parecida. Yo me quedo contento con el libro, sí. Pues que tú estés contento con el libro dice mucho, porque tú Mm. hablas mucho sobre cómo hay que estructurar un libro, ¿no? Y que Bueno, el trabajo que... cómo Eso es. intentarlo, ¿no? ¿Y cómo ¿Cómo lo sobrevivir a ello? intentamos? ¿Ok? Sí, Sí. sí, un libro es un objeto que hay que tener mucho cuidado con él porque es un libro totalmente estructurado. Entonces, Ujú. sí, hay que intentar Sí. hacerlo bien, eso seguro, ¿no? Pues ya le echaremos un vistazo con muchísimas ganas a ese libro, Mm. Eduardo. Yo quería empezar la entrevista con un dato que a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece muy curioso. Yo tengo la costumbre como periodista siempre de cuando preparo entrevistas miro otras entrevistas, ¿no? Eso Y te honra. en una de esas he encontrado un dato que me ha llamado la atención y es que tú dices que eres fotógrafo gracias al rock. Yo creo que quiero que nos expliques esto. Bueno, es una forma de hablar. Vamos a ver, yo sí creo que para dedicarse a la fotografía o al cine o a lo que sea, hay que tener bueno, pues un punto de vista sobre la vida que no tiene mucho que ver con lo de eh, con lo de estar encerrado en un sitio y simplemente, bueno, pues estando leyendo, haciendo cosas, ¿no? No, el rock es una actitud ante la vida y como a mí me interesó el rock desde muy joven, yo creo que me metió la rebeldía para dedicarme a la fotografía, porque mi destiné, es decir, mi futuro era otro, ¿no? Yo era un bilbaíno y los bilbaínos se dedican a otras cosas, ¿no? Estudiaste O con A, se, lo- Oscar. a los bancos. se dedicaban por lo menos a otras cosas en mi época, ¿no? Y entonces, bueno, pues saltar de lo que era un mundo totalmente estable en el que yo vivía a dedicarme a la fotografía, pues fue un salto que vino muy motivado por el hecho de que yo vi, es decir, todo lo que tenía con la rebeldía del rock y todo lo que tenía con mi pasión por Beatles, Rollins y todo eso. Yo Mm, dije, ¿por qué esos llevan pelo largo y yo no, no? Entonces, me parece que es una actitud que te permite hacer fotografías, ¿no? ujú, Pero bueno, mi padre fue un grandísimo aficionado a la fotografía y al cine y él me metió la pasión por las imágenes, ¿no? ujú. Lo que mi padre no contaba es con que me iba a aparecer otra pasión que era la rebeldía frente a un cierto aburrimiento, quizá, ¿no? Ujú. Mira, En mi mira, caso. me estoy acordando ahora, Eduardo. Creo recordar cuando diste la charla en el CFC en Bilbao, creo recordar que tú ibas al kiosco cada vez que salían revistas de moda, ¿no? Sí, la revista Vogue. Ahora, fíjate qué flash me ha venido a mí, ¿eh? Sí, 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 la revista Vogue era porque en la revista Vogue mensualmente, en la francesa, sí. mensualmente venía un anuncio de un fotógrafo que yo admiraba profundamente, que se llamaba Guy Bourdin, Mm. y que hacía el anuncio de unos zapatos que se llamaban Saint Jourdain. Entonces, solamente para ver la foto publicitaria cada mes de Guy Bourdin, un amigo mío allí en Bilbao y yo comprábamos el Vogue francés en la Plaza Elíptica. ¿Mm? Qué guay. Tú, de hecho, creo que fuiste cuando decidiste apostar por la fotografía, creo que fuiste a París e intentaste ser asistente de Guy Bourdin. Sí, lo que pasa es que ya me avisaron de que Bourdain era muy raro, lo cual era cierto, pero bueno, era un genio. Y entonces no conseguí con Guy Bourdain, pero sí conseguí con otro fotógrafo, un fotógrafo alemán llamado Uwe Mer, que Mm, él lo que hacía era no la publicidad, pero sí los catálogos de Charles Jourdan. ujú. Entonces, bueno, pues me fui a París un día, le toqué el timbre y le pregunté a ver si me podía quedar. Me dijo que fuese cuando quisiera y le dije a ver si me podía quedar ya. Y allí me quedé unos cuantos meses Qué bien. viendo cómo era la fotografía de moda en París, ¿no? Lo Ujú, cual, bueno, me enganchó bastante, la verdad. Mm. ujú. Otra de las cosas que te he leído yo y que además me interesa mucho que expliques, porque es una palabra que yo cuando leo sobre fotografía me la he encontrado muchas veces, tanto en inglés como en castellano, y yo creo que
cuesta a veces pillarle el sentido y yo no sé si se lo he pillado muy bien, ¿eh? Y entonces he dicho, hoy está Eduardo Momeñe, él ha dicho esta palabra y él me la va a explicar mejor que nadie. Yo te he leído que una de las cosas que te fascina de la fotografía es el extrañamiento. ¿Qué es el Sí, extrañamiento en fotografía? Porque eso es que a veces se diluye mucho. sí. En cine es muy cómodo decirlo, también en literatura, pero en cine es muy cómodo. Por ejemplo, un rey del extrañamiento es David Lynch. Ujú, ¿Eh? También Kubrick, ¿eh? sí. Pero el asunto es que la fotografía lo que te permite es esa sensación que también la tiene Michael Haneke en cine. Ujú, Es una sensación en la cual todo es cotidiano, todo es normal, tú ves gente, tú ves la calle, tú ves todo, pero algo no funciona. Y no funciona en un sentido muy sutil, es decir, lo que se crea es una tensión, se crea un misterio que realmente no está en lo que fotografías, pero que la imagen fotográfica puede captar un mundo en el cual las cosas se tambalean un poco, ¿no? ujú, Eso lo han conseguido algunos fotógrafos y a mí me parece que es una de las cualidades excelentes de la fotografía, ¿no? La de poner bueno, quiero decir, el extrañamiento es de lo que ha bebido todo el surrealismo, ¿no? El surrealismo lo que ha hecho es poner las cosas en diferentes sitios y al ujú, poner las cosas en diferentes sitios el mundo se pone un poco raro, un poco extraño. A mí me ujú, gusta que esa capacidad la tiene la fotografía, porque si bien la tienes en la pintura, pero al final la pintura es algo que tú imaginas y puedes hacer lo que te dé la gana en un lienzo, pero con la fotografía lo que estás haciendo es cogiendo un mundo real y dándole en cierta manera, hasta un cierto punto, le puedes dar algo de vuelta. Y ujú, eso es más que extraño, no es que sea extraño, es que es extrañar. O sea, el verbo es extrañar, ¿no? ujú, Y eso lo puede tener la fotografía. Hay matices que te puede brindar una fotografía en los cuales el mundo no está del todo atado. ¿Mm? ujú. Es quizá hoy en día, siempre hablamos, y esto seguro que te lo han preguntado muchas veces, de la sociedad actual donde estamos tan expuestos a imágenes, lo Sí, difícil que es captar la atención de la persona, del espectador que mira ese. Y hay una mm, de las claves sí que puede ser ese extrañamiento, entendido como ese misterio que te sí, hace pararte a mirar una foto, ¿no? sí. Y esa tensión que se puede ver en ciertas imágenes, que realmente las provoca el fotógrafo, lógicamente, porque aunque el mundo, si lo cortas en pedazos, como hace la fotografía, porque la fotografía es un medio antinatural en el sentido de que lo que hace es para el tiempo, para el espacio, para todo, ¿no? Pero la fotografía, ya como medio, la fotografía tiene capacidad de extrañamiento, pero hay fotógrafos que lo buscan explícitamente, ¿no? Ujú, Sí, es andar por la calle y que la calle se vuelva un poco extraña, ¿no? Eso ujú, yo creo que lo hace la fotografía, lo hace el medio y el fotógrafo le puede echar una mano, ¿no? O ujú. sea que cada uno tenemos nuestro propio extrañamiento, ¿no? Es como una cosa que te Eh, oí decir. ¡Ay, ay, me encanta! Vas a debatirme. Venga. Sí, ¿no? Dale, Eh, dale. no, no, simplemente es que realmente tú puedes jugar. Bueno, es un poco lo que os he comentado, ¿no? El surrealismo lo entendió muy bien, ¿no? Mm, Man Ray es uno de los que entendieron muy bien el extrañamiento en fotografía, ¿no? Ujú, Entonces es simplemente que el medio, quiero decir, la fotografía, por ejemplo, una capacidad de extrañamiento al margen de todas las intenciones de un fotógrafo lo tiene muchísima fotografía del siglo XIX, ¿no? La fotografía del siglo XIX crea mundos realmente extraños, ¿no? Más allá de las intenciones del fotógrafo, ¿no? El propio medio, ¿no? mm. Y yo creo que, bueno, es una cualidad que la tiene la fotografía, y bueno, la tiene el cine de otra manera, pero hay imágenes fotográficas que tienen un misterio y una tensión que en principio, pues son imágenes sacadas de un mundo cotidiano y normal, ¿no? ujú. Y eso, bueno, cuando te puedes parar ante una foto de estas, dice, bueno, pues esta foto lo ha conseguido, ¿no? Mm. Mm, Y qué bien, ¿no? Como dices, cuando de repente encuentras una foto de este tipo y que te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Como mm. sueles decir que cuando vas a ver una exposición, que salgas un poco más listo, ¿no? Pues con Sí, esto pasaría lo mismo. algo de eso hay, ¿no? Yo le pido a las fotografías, es decir, parar a alguien delante de una imagen no es nada fácil. De hecho, la media en un museo como puede ser el del Prado de mirar un cuadro suele ser de 2 segundos. Entonces, parar a alguien y cogerle por el cuello y que la fotografía te mire y que no tenga prisa el que pasa por ahí y dejarlo clavado, esa seducción, bueno, es el éxito de una fotografía, ¿no? Mm. Yo voy a Hombre, ser cualquier... Sí.
No, yo iba a decir que yo voy a ser aquí un poco mala, ¿eh? Mm, Puñetera, como te Porque gusta decir. sí, puñetera, eso es. Estamos hablando eso de la dificultad de conseguir que una persona se pare ante una fotografía, ¿no? Que esa imagen, como decimos a veces, le hable sí, a esa sí. persona. Ante la dificultad de eso nos está cayendo hoy en día, y no digo que no se haya hecho antes, pero especialmente hoy en día en un exceso de conceptualización Mm, to- de la fotografía para justificar ciertas cosas. Totalmente de acuerdo. O Mm. sea, es que no puedo decir más. Qué bien. No, 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 más que totalmente de acuerdo. Quiero decir, es uno de los problemas que tiene la fotografía en este momento. Yo espero que las aguas vuelvan a su cauce porque todo esto va sube y baja, Mm, pero en este momento la conceptualización, que realmente no es conceptualización, sino que es una manipulación del medio. mm, Manipulación en el sentido, ya no de Photoshop, no hablo de Photoshop, eso por supuesto, ¿no? mm, Pero también hablo de manipulación en el sentido de que es como que una idea que tenía que estar soportando una imagen fotográfica, esa idea se ha puesto en primer plano y la imagen fotográfica simplemente es una disculpa para lanzar una idea. Yo creo que es bueno, no yo, sino que mucha gente piensa que esto es bueno, es un sarampión que pasará, me imagino, espero. ujú. A veces yo suelo decir que es un exceso de contexto, pero cogiendo la palabra contexto con Mm. muchísimas No, es pinzas. que hay un problema y es que hacer fotografías es muy difícil. Yo creo que es muy difícil y realmente si tú accedes a la fotografía y te encuentras con la frustración de la dificultad de la fotografía, es mucho mejor tener algo que contar en vez de algo que enseñar, ¿no? Es que Entonces, ahí te voy a hilar con una cosa que dijo alguien que pasó por aquí, al que le tenemos muchísimo cariño y al que yo cito mucho porque soy muy pesada y le quiero Navia. mucho, que es José Manuel Navia. ¿Has sí, visto? bueno, José Manuel Vamos a ir Navia, a Y conclusión. Navia es que dijo una cosa que a mí es de esas frases que a veces te abren un poco la mirada y la cabeza y dices, es que es así. Él dijo, creo que en un taller que estuve yo con él, dijo algo así como que fotógrafo no es el que hace fotos, sino el que sabe contar historias a través de fotografías. Y me acuerdo que cuando dijo eso hubo gente, y igual yo también, que puso cara un poco extraña y dijo, Os voy a poner otro ejemplo que va a ser mucho más clarificador que este. mm, Vosotros sabéis escribir, ¿no?" Y todos, sí, dice, ¿sois escritores? mm, No. mm, O sea, escritor es el que sabe contar una historia a través de las palabras. Y eso es, ahora hay que aplicarlo a la fotografía. O sea, el hecho de mm, que tú tengas un móvil o una cámara y que hagas fotos no te hace fotógrafo, ¿no? Y eso a veces es difícil de entender, Mm. ¿no? Porque tiene que haber eh, una historia. Bueno, a veces igual no tiene que haber una historia, ¿eh? Tampoco voy a meter en ese pantano, pero sí que tiene que haber una intención Y algo que contar. y algo que contar. sí, ¿no? Y además, quiero decir, bueno, yo le tengo un gran aprecio y un gran respeto a José Manuel, ¿no? Mm, Mm. No, yo pienso que, vamos a ver, ese es uno de los lastres que tiene la fotografía y es que no está todavía, o quizá en ciertos ambientes sí, pero no está situada en un medio oculto como puede ser la música, como puede ser la literatura. Entonces, em, alguien piensa que la fotografía es muy popular porque hacemos fotos, muchas fotos con el móvil, pero la fotografía es un medio muy poco conocido, es un medio muy complicado y realmente es muy poco conocido, ¿no? Muy poco ujú. es popular en el sentido del móvil, eso sí, ¿no? Pero es como mezclar el móvil con una película de John Ford, ¿no? Pues hombre, uno puede hacer un pequeño vídeo en el móvil, pero Mm. John Ford es otra cosa, ¿no? Entonces yo sí creo que hay algunos John Ford de la fotografía y la fotografía es un medio, Poquitos, poquitos, poquitos. poquitos, 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 y normalmente siempre viven lejos, es una cosa curiosa. Eh, pero yo no creo que la fotografía sirva para contar historias. La literatura sí, por supuesto. La Ujú, fotografía vale para ilustrar historias en todo caso, ujú. pero no para contarlas. No, no, es un medio mudo, es un medio que no tiene su gramática, no, no es una gramática que Bueno, sirva para contar, ¿no? es que tal y como yo lo veo, en el caso de la fotografía es para mí, tal y como yo la entiendo, es como una gramática a dos voces. Es decir, este tema te lo quería sacar más tarde, pero ya que me has dado pie, pues yo te lo lanzo. Porque es que la historia, que tal y como yo entiendo que tú puedes contar a través de la fotografía, también la construye quien la ve.
No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, Y ahí viene un concepto que a mí me parece muy importante hoy en día y que lo hemos tratado con Miguel Ángel Hernández, que es el Mm. escritor que ha estado 2 veces aquí, que ha escrito varias novelas en las que la fotografía es muy protagonista y él es profesor de... ese es el de Anoxia, ¿no? El de Sí, Anoxia, eso Es es. efectivamente. excelente escritor, Sí, y ha excelente. escrito un libro que está, que si no lo has leído, Eduardo, te lo recomiendo mucho, que es el último que ha sacado, que es Yo estoy en la imagen, Ujú. que es Yo estoy una en la imagen, colección. mira, Sí. Sí, estupendo, lo apunto. pues te va a gustar, ¿eh? Sí, Porque yo creo que es muy en tu línea. Y sí, son colecciones de ensayos, de escritos que él ha hecho relacionados con el arte y la fotografía, que están muy, muy bien Se y, lee muy bien, y además. te ofrecen una perspectiva muy interesante. Y uno de los puntos que él sacaba, que también hablamos aquí con él, es el tema de exigirle al espectador. O sea, el espectador no puede ser alguien pasivo que se pone delante, da igual que sea una fotografía, que sea un cuadro, que sea una película, que sea escuchando una canción, ¿eh? mm, Sino que uno tiene que ser crítico también y tiene que aportar su propio discurso a través de su reacción. sí, A eso que está viendo y está presenciando, ¿no? Él mm. reivindica un poco ese tipo de espectador que a mí también es una idea que a mí me gusta mucho. Sí, pero es un espectador muy de élite. Quiero decir Sí, claro, tiene que saber, claro, claro. es un espectador que está muy bien informado y formado. Quiero decir, no todo el mundo le interesa el arte, ni a todo el mundo le No. interesa la cultura. Entonces, es un tipo de espectador muy concreto. Tú realmente cuando enseñas tu trabajo vas a, no vas a tanta gente como crees. Es decir, vas a personas que puedan compartir contigo ese diálogo, ¿no? Ujú. Entonces, ese espectador existe, por supuesto, pero no es tampoco el espectador habitual. Es No. decir, la gente está en otras y además con todo el derecho. Mm. Entonces, yo lo que creo en ese sentido y es la fotografía, yo creo, las fotografías solamente dicen que el mundo existe, nada más. Pero sí es un comodín extraordinario para que tú pongas el texto que te dé la gana encima de ella, ¿no? Es Ujú. decir, a mí me parece que es una fuente fantástica, por ejemplo, con una foto puedes construir una historia la que quieras. Es un comodín estupendo para enredar en ella, pero la fotografía realmente no puede contar nada porque es un medio que no está capacitado para contar nada, está capacitado simplemente para mostrar un infinitésimo de mundo, ¿no? Y De a hecho, tú, veces, Eduardo, ay, perdona. no, no, iba a decir que a veces también le exigimos demasiado a la No, fotografía, claro. ¿eh? Yo Y creo. eso, y hay fotógrafos que están totalmente, o fotógrafos o por lo menos aficionados, que están totalmente frustrados y no avanzan porque piensan que la fotografía es un medio que vale para unas cosas que no vale. Es decir, la fotografía vale para lo que vale, pero no vale para nada más. Es decir, la Ujú, fotografía no vale para que suene un violín, ¿eh? Y ujú, entonces, mucha gente que se mete en la fotografía pensando que con eso va a contar su vida, va a contar todo, va a hablar de todo, la fotografía es un medio que cuenta, no, la fotografía es un medio absolutamente mudo que solamente muestra. Lo que pasa es que es un medio que pide a gritos palabras alrededor y es un medio que con palabras puede ir al fin del mundo, pero Eso iba realmente no, pero no es un medio para contar nada. ujú. eso iba a decir yo, ¿no? Que tú reivindicas también esos pies de foto, ¿no? Y el texto, que Claro, sea el propio claro. fotógrafo el que los hace. Claro, porque Fotógrafa. las fotografías ni mienten ni dicen la verdad, porque no pueden ni mentir ni decir la verdad. El único que puede mentir o decir la verdad es el pie de foto, pero eso ya Mm. es una estafa en caso de que mienta, ¿no? Es Una decir, si tú, estafa que hacemos mucho los periodistas. sí, Dilo, Eduardo, no pasa bueno, nada. no quiero entrar, no quiero entrar en eso, ¿eh? Pero bueno, lo dejaré solamente que si pones la Torre Eiffel y debajo pones Londres, Claro. pues la que miente no es la Torre Eiffel ni el que ha Ni hecho la la foto. foto. El que ha hecho la Ni foto. la foto tampoco. Jo, O qué sea, gráfico, No, ¿no? Y qué... no, no, pero es que es no, así. por una Es así. razón, no, Bueno, pero eso es que alguien igual te hace un trabajo conceptual, ¿eh? Uf. sí, Cuidado, que has no, dado una idea aquí y has no, es abierto que un melón. no, simplemente es que el propio medio no puede ni mentir ni decir la verdad. Claro. Simplemente, bueno, pues es un escáner de que el mundo Ujú. existe, nada más. Ujú. Mm. Bueno, a mí me estaba viniendo, cuando has dicho ahora lo de que no puede mentir y tal, me estaba viniendo la famosa frase de Foncuberta de, ¿cómo era? Un buen fotógrafo es aquel que miente bien la verdad. Sí, lo que Pero pasa es miente el que fotógrafo, no las fotos, sí, ¿no? yo le aprecio mucho a Fontcuberta, creo que es un fuera de serie, pero no estoy de acuerdo. Pero no tiene razón. No, Muy bien. no sé si tiene razón, no estoy de acuerdo. No está, ¿por qué? ¿Por qué no Eso, estás de acuerdo? argumenta, dale, ¿Eh? dale. No, ¿Por qué? porque pienso que la fotografía no miente. La No, fotografía no no, miente. no, pero no miente, pero no porque no quiera, no porque sea absolutamente bondadosa y generosa y decente, sino porque no puede. Ujú.
Es un punto de vista, Ahora además. tendríamos que saludar y decir, hola, Joan Foncuberta, Sí. bienvenido al Espejo de Viviani. Oye, podríamos hacer No, un pero yo sí programa así. entiendo, no, sí Eso de- entiendo, desde otro punto de vista, sí entiendo el comentario de Joan, ¿eh? Es Sí, un, entiendes la eh, idea, aunque tú sí, no la entiendo la idea. compartes. Sí, Sí. no, y entiendo desde un cierto punto de vista, bueno, la fotografía miente porque crees que era un perro y no, no era un perro, Mm. pero no más que eso. Pero eso No, es ya un problema de percepción, eso que ya no es es otro, tanto de sí, la foto. sí, Eh, eso, y igual, sí, esto lo quiero hilar yo con otra cosa que estábamos comentando antes también. Hoy vamos a hilar mucho, ¿eh? Inma Yo me Barrio. estaba acordando, perdona, Sí. hablando de los surrealistas y demás, y al decir lo de la Torre Eiffel y demás, pues es como lo de esto es una pipa, esto no es una Sí, pipa, ¿no? de El Magritte, cuadro bueno. de ¿no? Magritte. Claro, pero además el problema de la pipa es mucho más gordo, porque el problema de la pipa es que si esto no es una pipa, se refiere al texto escrito o a la pipa. Claro, claro. Y puedes seguir, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, 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 Yo, sí, yo sí. soy muy magridiano. A mí me gusta mucho. ¿Quién no lo es? Aquí ¿Quién no también lo somos es? dos Oh. fans de Magritte. Bueno, es un punto de partida maravilloso para ser Hombre, fotógrafo. sí, Además, señor, Mm. sí, os voy a señor. recomendar, que a lo mejor le conocéis, pero Recomienda, recomienda. el que hacía los títulos a Magritte y el que hizo todas las fotografías maravillosas, que algunas eran de Magritte, pero otras no, que se llama Paul Noget. No sé si os suena. No, Eh, Ay, a mí me Además, suena. entonces vais a tener que comprar un libro que se llama Lo Posible. lo Vale. posible. Es un librito pequeñito, pequeñito, ¿eh? Es muy Sí. pequeño y ¿Cómo es se escribe el apellido? no, Lo Posible es el título. No ¿Eh? digo de él, el apellido del Sí, este. Luis Puelles. Puelles, escrito así. Puelles, sí, Mm, Luis Puelles sí, Romero. Romero, sí. Es catedrático, otro que sobre Ay, me imágenes. suena este Sí, nombre a mí, es, ¿eh? es un, es un tipo estupendo que Sí. bueno, de arte por supuesto, pero Mm, todo el tema surrealismo es un Qué fuera guay. de serie. Y entonces él ha escrito ese librito con las fotografías de Paul Nouget, Paul Nouget, el madre amigo mía. de Magritte que hacía las Vale, fotos. Y el librito es sobre las fotos de Paul sí. Nouget. Os lo Ujú. recomiendo encarecidamente, Oh, ¿eh? qué bien. Oye. Lo posible. Es un librito No. pequeño. Yo no sé si está editado por la Universidad de Málaga, no lo sé. Ujú. Pero bueno, Bichearemos, sí, Luis sí. Puelles es un teórico de la imagen absolutamente desde mi Buah, punto de entonces es de vista. los míos. A mí eso me Sí, interesa seguro, mucho. seguro que sí, ¿eh? Estoy Mm. convencido de que sí. ¿Eh? Bien, yo voy con la pregunta que llevo 2 minutos intentando hacer, ¿eh? Estábamos hablando de cómo se ha democratizado, aunque a mí eso me parece a veces una palabra un poco peligrosa, ¿eh? En algunos sentidos, Sí. la fotografía en sí, ¿no? Pues la gente tiene más acceso a las cámaras y todo eso, Mm. pero sí que es verdad que se ha democratizado el hecho de tener la opción de hacer fotos y de hacerlo Sí, muy cómodamente, porque todos, como hemos dicho, llevamos un móvil en el bolsillo, no hace falta ni que te compres una cámara, ni que tengas un trípode, ni que nada de eso. Pero lo que no se ha democratizado o no se ha extendido tanto es la cultura visual. Es que a mí es una cosa que me llama mucho la atención que sea tan fácil hacer fotos en un momento en el que nos estamos dando cuenta por muchas cosas que la cultura visual no es algo que esté precisamente extendido. sí. O sea, de alguna manera lo que te quiero trasladar es que yo tengo la sensación de que estamos indefensos ante las imágenes muchas Mm, veces. No tanto por la cantidad que sí, sino mm, porque no sabemos gestionarlas, sí. Hombre, ¿no? yo creo que es que son dos temas distintos en el fondo, ¿eh? Porque uno es un Mm, problema, uno es un asunto sociológico, mm, el del móvil y la fotografía. O sea, hacer fotos no tiene nada que ver con hacer fotografía, sí, digamos, en sí. singular. Sí, Eh, pero son cosas que se suelen mezclar, que no son sí, iguales, pero que... pero eso de lo que se tiene que proteger es una cierta fotografía oculta, se tiene que defender. Es decir, yo quiero la fotografía metida en un búnker porque lo que no se puede hacer es mezclarla con lo que está pasando fuera. Es decir, lo que está pasando fuera no es fotografía. Hacer fotografías es Es un otra acto, cosa. no, es tan indiferente como abrir una puerta o cerrarla, es decir, o como llamar por teléfono. Es lo mismo hacer una foto que llamar por teléfono. Ujú, Quiero decir, eso no, algunos pensamos que no estamos hablando de fotografía, estamos hablando del fenómeno sociológico de que todo el mundo tiene un móvil, pero la fotografía es otra cosa, ¿no? Y yo ujú. soy muy partidario de protegerla en un búnker. Es decir, lo mismo que el cine no tiene este problema, por ejemplo, aunque bueno, Vamos a tiene, levantar ampollas, Eduardo, con estas sí, cosas. sí, tiene, sí, no, pero es que No, son no, dos no, pues temas es que te diferentes, entiendo ¿no? Es que el perfectamente. otro es un problema sociológico que Sí, no tiene Mm. nada que ver con la sí, sí, fotografía, ¿no? sí. Entonces es como si
Sí, porque le demos al bip, estamos pensando en Mozart, ¿no? Porque le Ujú, demos al bip del móvil, ¿no? ujú. Entonces, para mí son temas diferentes. O sea, a mí me parece estupendo que haya muchas fotos, que todo el mundo haga fotos y todo eso, pero es un asunto que no tiene nada que ver con los que pensamos la fotografía como un lenguaje, ¿no? Tú además reivindicas también la figura del fotógrafo culto, no culto como pedante, sino de una Sí, sí, persona sí. que tiene un bagaje, que estudia, que se prepara, bueno, Claro, que es que si forma, no, ¿no? claro, y además os puedo decir que todos los fotógrafos que admiráis, que viven dentro y fuera, no son analfabetos, ¿eh? Es decir, a un escritor se le exige que por lo menos sepa la historia de la literatura o por lo menos sepa en qué terrenos. ¿Os imagináis un buen escritor que no conozca ni quién es Dostoyevsky, ni quién es Joyce, ni quién es nadie, ¿no? En fotografía pasa lo mismo, es decir, es obligatorio. Es obligatorio tener una base que te permita hacer tus fotos, porque el asunto no es cómo se hacen fotos, si las fotos son bonitas, son feas, el asunto es desde qué cabeza se fotografía, ¿no? Estás Ujú, fabricando imágenes y fabricar imágenes pues todavía sigue siendo una cosa complicada, ¿no? ujú. Em, Además, por ejemplo, yo una vez te he leído también, ¿no? Que al final el mundo está ahí y tú tienes que darle la forma a través de lo que tú ves, ¿no? Por decir un poco una cosa así. Y Mm, si tampoco, y tenemos que ver cosas para que se nos despierte algo y nos estimulemos, ¿no? Que de mm, repente igual aparezca algo que está ahí como latente y eso puede ser pues en un libro, en un cine, los que tenemos la suerte que nos gustan pues todo este tipo de sí, disciplinas, ¿no? La música, que cualquier cosa a mí a veces me pasa, y eso me ha reconciliado mucho, que te he oído decir que el que es fotógrafo también sufre mucho un poco la ansiedad de la creatividad, ¿no? Porque estás tan despierto y abierto a tantas cosas que igual no sabes focalizarlo, que es como que te satura. Y a mí me ha venido, de verdad, escucharte esta semana en una de las múltiples charlas que te he escuchado y demás, y he dicho, Jolín, una cosa que estoy sintiendo yo ahora, dichas en tus palabras, que están muy bien dichas, que hablas muy bien, ha sido como, es verdad, es que esta ansiedad que me genera no es una ansiedad patológica, ¿no? Sino que sí ah, que notas hay una cosa que es algo que te mantiene ahí, ¿no? Y canalizarlo es muy complicado. sí, bueno, es la ansiedad del escritor ante la hoja en blanco, ¿no? Eso ujú, es. Es que, vamos a ver, un fotógrafo, quiero decir, si a alguien le pregunta, si tú a qué te dedicas, ¿no? Pues dices, mira, yo me dedico a intentar construir imágenes, ¿no? Y construir imágenes sigue siendo un tema complicado si quieres que te queden bien, claro. ¿Mm? Entonces, ujú, si quieres construir imágenes que puedan quizás decir algo como texto de imagen, no como que sueltas el rollo, sino como texto de imagen, claro. ¿Eh? Entonces, a mí me parece, a mí sí me parece difícil. Me parece ujú. difícil y crea la ansiedad de la dificultad de crear algo que tenga una cierta estructura y tenga una cierta solidez, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con lo de me hago la foto delante de la estatua para el recuerdo Ujú, en el viaje que he hecho, ¿no? ujú. Ese es otro tema. Yo también lo vivo, pero lo vivo sin cámara, no sé cómo decir. Ujú. Sí. Yo no, quiero decir, no soy un hombre cámara, soy alguien que cuando hace fotos, que no voy todo el día por ahí a ver si hago fotos. Quiero decir que quedo el sábado por la tarde para hacer fotos, no voy todos los días. Tengo aquí el libro, esta maravilla que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que es La Sí. visión Ah, fotográfica. pues muchas Este, gracias. pues es que yo siempre que me dicen, Leire, quiero, o sea, no un fotolibro de ver fotos, sino un No. libro que quiero leer sobre fotografía y quiero Mm, que me engañe. Yo siempre, es verdad, Eduardo, no te estoy haciendo la pelota, Pues, sí. pero es que es así, ¿eh? O es que sea, este libro está funcionando muy bien, pues gracias a personas como vosotros que estáis recomendándolo por ahí. Entonces yo estoy bueno. tremendamente agradecido, claro. En la escuela nosotros siempre en el curso anual y en el básico, que era Sí. la base de empezar y arrancar, era el primer Eh, libro que sí, recomendábamos. sí, pues Mm. yo lo único que puedo es estar agradecido a todos los que lo Yo recomendáis, ¿no? con este libro, Sí. Eduardo, tengo una curiosidad. Sí, ¿Esta portada quién la eligió? yo. Pues es que no me gusta nada. ¿No te gusta? ¿Y No, Pues, eso que pues, te gustan las fotos de no, espaldas a sí, ti? pero sí, siempre he dicho, ojo, es un libro que la portada no le hace justicia. Fíjate, siempre estoy pues, pensando, ¿quién elegiría esa portada? Y ha sido tú. sí, tiene una parte emotiva Ah, y vale. tiene una parte emotiva y,
Y así, a lo mejor puedes tener razón, sí, a lo mejor no es la gran portada, puedes tener Hombre, a razón. ver, sobre todo, además hoy en día con la importancia que tienen las portadas, porque yo sí que es verdad, yo tengo muchos defectos, ¿eh? Y uno es que, y estoy intentando quitármelo, pero me cuesta muchísimo. Sí. A mí me entran mucho las portadas. Y ahora Sí, saldrá alguien, como salió hace poco en redes sociales, que me dijo, Leire, eso no es una portada, es una cubierta. Bien. Pero yo soy periodista y ya esto lo llamo portada. O sea, es que la gente es así, ¿eh? O sea, lo de la cubierta, sí, lo he oído sí, yo también, y sí. y de hecho hice un vídeo en redes sociales después de eso explicando qué es portada, qué es cubierta, o sea, a ese Sí, sí. punto llegué. No, no Pero hay es una. verdad, tienen razón, ¿eh? Pero yo es que se me escapa lo de la portada. En fin, y entonces yo siempre he pensado que es que la cubierta no le Sí. hace justicia al libro y tampoco el título de curso de fotografía para jóvenes fotógrafos, Sí, Eduardo. bueno, eso es parte de, a veces eso es un poco la ironía y cuento Ah, con que me escribe gente que tiene 80 años y me ah, dice, soy un joven fotógrafo. Y digo, pues es que ese era el público que yo buscaba. vale, ¿Eh? vale. Ahora me quedo mucho más tranquila. Sí, Este libro yo lo he leído muchas veces y está muy sí. bien porque además no tienes por qué leerlo de principio a Sí. fin. O sea, tú... No, Es no, de sí, A mí me sentaditas. gusta mucho. Y además, Sí, ya una vez que lo tienes subrayado, pasa que lo abres en cualquier hoja y siempre pillas alguna idea, algún pequeño concepto que te hace así un poco, te sí. estimula, sí, ¿no? Como digo yo, sí. la neurona. Y este libro contiene muchas cosas muy interesantes, pero también contiene una que a mí me gusta mucho porque siempre estamos preguntando a gente, pues como a Eduardo, y yo creo que aquí no lo hemos preguntado mucho porque huimos un poco de este tipo de preguntas, ¿eh? Pero siempre estamos diciendo, ¿qué es una buena foto? Esta es la típica pregunta que sale en los talleres, ¿no? Sí, ¿Qué es una buena en, foto? en todos. En O he todos. venido porque quiero hacer buenas Sí, fotos. eso es. O qué tipo, yo me acuerdo que Navia hola José Manuel, nos Joder. preguntó en un taller que nos quedamos todos casi ojipláticos. Y claro, la primera pregunta que hizo es, ¿qué tipo de fotógrafo eres? Y ahí nos rompió ya, porque nos quedamos Ah, todos diciendo, Dios mío, no sé ni quién soy. Pero a lo que iba, este libro contiene en una sola frase la definición de qué es una buena fotografía. Y dice aquí Eduardo Momeñe, dice, una buena fotografía es finalmente un punto de vista bien expresado sobre algo que todo el mundo ha visto. eso he dicho yo. Lo has escrito, está aquí Momeñe Dixit. en amarillo. Era más joven. Ah, sí, ¿no estás de acuerdo? No, no, sí, estoy de acuerdo, Ah, pero no me acordaba. Ahora es cuando está por dentro diciendo, pues qué bien escribo, ¿eh? Pues sí, Bueno, ¿no? eso a mí yo me imagino que os podrá ocurrir también a vosotras. Yo a veces cuando veo algo que he escrito hace mucho tiempo dije, joder, si yo sí, sería incapaz de escribir eso sí, lo escribí yo, ¿no? sí, Una buena fotografía, yo siempre contesto con pregunta, ¿no? Y una buena canción que es, claro. no sé, la verdad Te es que no tenemos lo que sé. contestar. Ahí te has hecho un poco, hay más que de Bilbao, pareces de Eh, Coruña. Gallego. Sí, Sí, de Galicia, sí, de Galicia, sí, sí, Galicia, sí, sí. 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 No, es que es una pregunta quiero decir, es una pregunta, yo creo que sin respuesta, ¿no? Mm. Eh, lo que sí creo es que la mejor crítica que se puede hacer a la fotografía es haciendo fotos. Es decir, usted tiene una opinión sobre la fotografía, pues no me la cuente, enséñame, me la puede enseñar con sus fotos, ¿no? Esa es una buena crítica de la Porque eso fotografía. hila con otra idea tuya que a mí me gusta mucho, que es que, a ver si lo digo bien porque voy a hablar de memoria, ¿eh? La fotografía no es algo verbalizable. Es decir, No es, cuando no. alguien te pide que expliques una foto, tú haces ahí una distinción, corrígeme si me equivoco, que es entre comprender ¿Mm? y verbalizar ¿Mm? una foto o explicar una foto, ¿no? Sí, no, quiero decir, una fotografía desde la crítica puede ser comentable, eso sí. Esta Sí. fotografía viene de donde viene, es buena porque no sé qué, alguien puede contar todo lo que quiera sobre una fotografía, pero eso es comentable. Lo que no y esto este error lo comete gente joven que piensa que el lenguaje fotográfico vale para más cosas, pero realmente no es traducible, esa sería la palabra, traducible el lenguaje fotográfico al lenguaje verbal no es Ujú. traducible. Entonces, una fotografía no se puede verbalizar. Una fotografía se puede comentar, pero poco más, ¿no? Es que son lenguajes que no son compatibles en cuanto Mm. a que se puedan tocar a ese nivel, ¿no? Y luego, Eh, no, perdona, sigue, sigue. no, 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 simplemente quiero decir, a mí me interesa mucho el lenguaje verbalizado, me interesa mucho, ¿no? Pero son lenguajes que
que se puedan traducir un lenguaje a otro. Se puede traducir el checo al español, pero no la fotografía a la palabra. A mí alguna vez me ha pasado con alguna foto así que abstracta que he hecho, pero que parte de la realidad. Yo no trampeo, o sea, yo estoy viendo algo y en mi cabeza funciona y a veces pues sale bien y otras veces sale mal, ¿no? Y en una ocasión yo tengo una foto que es así bastante peculiar que todo el mundo le pone títulos. Para uno es el caramelo en la boca típico de que se comía en su pueblo que le recuerda a eso, para otra persona es el eclipse. O sea, hay diferentes versiones, ¿no? Y me acuerdo que una vez me dijo una, jo, Ima, ¿no me vas a decir nunca cómo has hecho esa foto? Y le digo, ¿eso va a cambiar algo tu percepción al verla? Me dice, Mm, no. Y le digo, sí, porque si yo te digo, por ejemplo, que eso es una alcantarilla, me dice, hombre, no. Digo, ¿y si es una alcantarilla? A que ya ha perdido la magia. Me dice, mm. pues visto así, y me Claro. estuvo con la foto, pero mucho tiempo, hasta que ya le dije, bueno, le voy a contestar, le voy a contestar bien, pero con retranca también. Y ahí me quedé con la cosa de, no es que no quieras explicar por dártelas, ¿no? Decir, bueno, es que yo tengo aquí la varita mágica y ha salido a sonar la flauta o lo que sea, ¿no? Sino Sí. porque es que la magia está ahí, ¿no? Claro. Precisamente lo que hablábamos, en el quedarte atrapado. Sí, yo lo vivo así realmente. Es decir, yo pienso, a mí lo que me interesa es la potencia de la imagen. Y si hay una parte conceptual, que realmente la parte conceptual en fotografía yo la vivo como que es la parte documental de la fotografía, es el dato documental de la fotografía. Pero yo necesito primero que la fotografía me atrape y después que me sigan hablando. Eso Pero el es. pie de foto no puede ir antes de la imagen, ¿no? En mi Mm, caso, por lo menos, ¿no? sí, Ujú. O sea, totalmente de es un acuerdo. poco el punto de vista, ¿no? Mm, Eduardo, cambiando un poco de tercio, quiero hablar ahora un poquito más de ti como fotógrafo. Mm, A mí me gusta mucho todo el tema de la teorización de la fotografía, de la imagen. Podría estar hablando yo horas de esto. Eh, sí. pero tú tienes unas maravillosas fotografías de retratos, sobre todo. Yo he visto muchos sí. retratos tuyos que haces en tu estudio y tú, de hecho, te defines a ti mismo también como fotógrafo de retrato y hablas de tu estudio también. Hablábamos antes de un búnker en el que tú querías meter la fotografía, tú hablas de tu Sí, estudio como tu búnker también, ¿no? Sí, bueno, un estudio, ya sabéis, es un taller aislado del mundo. Generalmente son Sí. talleres aislados del mundo donde intentas que entre poco ruido de fuera y Ruido en muchos sentidos, en ¿no? muchos sentidos, en todos los sentidos. Y bueno, es un sitio en el que llevo yo muchísimos años ya y siempre me he sentido muy cómodo porque el estudio me permite, por un lado, me permite, bueno, ese aislamiento que es muy bueno para mí para concentrarme y después también lo que me permite es controlar el Ujú, control de las imágenes fotográficas, ¿no? Es mucho ujú, más, o sea, yo siempre he pensado que un fotógrafo callejero, incluso clásico, a lo Cartier-Bresson y todo esto, es una fotografía muy difícil. O sea, andar por la calle con una cámara y que el mundo fluya y no se preocupe por ti quiero decir, yo tengo un respeto tremendo por el fotógrafo callejero, ¿no? ujú, Pero realmente el estudio a mí sí me da el control, me da la magia de un espacio en el cual en el fondo, en cierto modo, te has ido un poco del mundo, ¿no? ujú, Estás en un lugar absolutamente aislado, ¿no? Y ujú, eso siempre me ha parecido muy atractivo. De todas formas, también he hecho mucha fotografía documental por la calle con temas muy ujú, concretos. Siempre me ha interesado mucho Europa y ujú, las dos guerras mundiales y ahí he enredado muchísimo, ¿no? ujú, Eh, pero sí, el estudio es un sitio en el que me siento mm. muy cómodo. ¿Y cómo descubre Eduardo Momeña el retrato? ¿De dónde te viene a ti esa querencia por el retrato? Sí, bueno, yo quiero decir, creo que me pasa lo mismo que a mucha gente, y es que hemos admirado mucho toda la pintura desde el Renacimiento, ¿no? Es decir, quiero decir, yo creo que la fotografía realmente, todos sus esquemas visuales, hasta un punto por lo menos, son absolutamente, sobre todo el siglo XIX, ¿no? Que tenías una cámara de 20 kilos y no había quien la moviese, ¿no? Mm, Pero toda esa fotografía del retrato formal, etcétera, viene de toda la pintura desde el Renacimiento, ¿no? ujú, Entonces, a mí la pintura siempre me ha gustado mucho, siempre he tenido esa idea de las imágenes y después yo creo que al final, no lo sé, cada uno es como es, ¿no? Pero yo sí creo que al final el ser humano es uno de los grandes temas de la fotografía, ¿no? ujú. Aunque hagas paisajes, pues hombre, no sé, por ejemplo, todos los paisajistas holandeses siempre querían meter en el paisaje a alguien, ¿no? Y yo creo que siempre son paisajes habitados, ¿no? Entonces, yo sí creo que es... Después pasa otra cosa y es que el ser humano es uno de los objetos de la creación que más hablan, claro.
Y entonces en fotografía eso es tremendamente interesante, ¿no? Porque los matices en todo pueden ser interesantísimos, ¿no? A El mí siempre retrato, me... Sí. No, no, sigue, no, no. sigue. No, digo que el retrato es una forma de hablar, porque en el fondo lo que estás fotografiando es personas que te son, yo siempre lo mantengo así, ¿no? Yo no busco el alma de alguien, ¿no? A lo mejor ahí hace falta convivir con alguien 100 años para encontrar algo de alma, pero yo lo que busco es el gran privilegio que tengo de que una persona me pose para que yo haga mis fotografías. Es decir, yo, dicho entre comillas, pues las utilizo, lo que pasa es que después tomamos café, ¿no? Hay un libro de referencia para Eduardo que a mí me llama mucho la atención, que es el de City of Shadows, que es... Sí. Sí, explícalo tú. Es que viendo el libro, bueno, he conseguido un pasapáginas en el que se ve el libro entero. He sí. hecho pantallazos de casi todo, porque yo estoy ahora preparando una cosa en la que tengo ¿De que hacer quién es el retratos. libro ese? Explícalo tú, explícalo, Ah, Eduardo, porque es que es muy Bueno, curioso. es apasionante. Vamos a ver. Yo soy muy adicto a dos cosas. Una es a la fotografía del retrato del siglo XIX sí. y otro a la fotografía policial. ¿Eh? Ah, Sí, porque explica eso. sí, la fotografía policial tiene la ventaja de que los retratados no llevan máscara. Entonces es muy interesante. Y aparte que tiene un componente de verdad que pocos retratos lo tienen, ¿no? No digo que no Mm, me interese el retrato ficción, que son casi todos, Mm, pero me interesa mucho ese retrato sin máscara, ¿no? ujú. Entonces, este libro que se lo han llamado City of Shadow, estos Sí. son fotografías policiales fotografías policiales entre de Sydney, 1900, sí. sí, de Sydney, de una comisaría en Sydney entre 1920 y 1930, por ahí, ¿no? Sí, Y realmente son los retratos, yo lo he dicho en alguna ocasión, es lo que hubiese querido ser yo de mayor, ese fotógrafo, ¿no? Mm, Porque a mí me parecen absolutamente apasionantes, porque yo creo que es un libro que necesita un ensayo, ¿eh? A lo mejor lo han hecho, pero es un libro que necesita un ensayo, porque tiene todas las cualidades más apasionantes que tiene el medio fotográfico, están en esas imágenes, ¿no? mm, A lo mejor algún día enredo ujú. ahí, a ver, ¿no? Entonces, son fotografías, desde mi punto de vista, apasionantes en ese sentido, ¿no? Bueno, después tienen la profundidad de campo, la no profundidad de campo que tienen esas cámaras antiguas, ¿no? Que es Mm, apasionante, ¿no? mm. Pero son retratos absolutamente, no sé cómo utilizar la palabra, pero son retratos verdad. Sí. Entonces, retratos verdad. Entonces, ujú. eh, una fuerza que es la que yo me gustaría conseguir con alguna de mis fotos, ¿no? Es una fuerza tremenda, ¿no? Tremenda. Sí. A mí me ha llamado la atención cuando has dicho tan claramente lo de que a ti no te interesa la vertiente psicológica del retrato, porque Sí, últimamente cuando se oye hablar de retrato mm, siempre se oye desde una vertiente psicológica, ¿no? sí, También está la famosa frase de, yo soy la chica de las frases, Eduardo. La famosa frase de Avedón de que, ¿cómo era? En mis retratados hay más de mí, ¿no? Hay algo así, ¿no? Mis retratos tienen más de mí que del propio retratado, ¿no? sí. Incidiendo un poco también en la psicología, no solo de la persona que está retratando, sino en la psicología del que retrata. Que al Ah, final el retrato también a veces es un retrato a dos, ¿no? Porque al final es tu visión sobre una persona, igual que puede ser tu visión sí, sobre la Torre Eiffel, sí. ¿no? Sí, pero sí, pueden ser un retrato a dos, pero realmente, quiero decir, para mí retratar a una persona, y esto es algo que lo digo siempre, eh, yo es el privilegio que tengo de que alguien me quiera posar para hacer mis fotos, nada más. O sea, yo no quiero ni cambiar el mundo, por lo menos con la fotografía, ni quiero mostrar algo que no es mostrable. O sea, mostrar a alguien en un 500 de segundo cuando no lo consigues ni en 50 años, eh, no tiene mucho sentido para mí. Y sobre todo que no me interesa. Es decir, yo no tengo ningún interés en penetrar en el alma de nadie ni en tratar de mostrar esa persona es el chollo que yo tengo para hacer mis fotos, nada más. Ujú, Dicho así, puede sonar a que no me interesa la persona retratada. Sí me interesa, pero me interesa tomando café, no me interesa haciendo fotos. Es ujú. decir, simplemente tengo que darle las gracias por haber venido a mi estudio a que yo le pueda hacer una foto de las mías, ¿no? Es, El retratista tiene que desaparecer de la foto. Eh, sí, bueno, la foto policial es esa, ¿no? Y es muy interesante Ujú, porque esto viene de un sitio interesante. Hay un fotógrafo bueno, yo creo que ha sido muy influyente en toda la fotografía contemporánea, que es Walker Evans. ujú, Eh, Walker Evans, lo único bueno,
al margen de todas sus ideas sobre que el tema del arte, no sabía a qué se refería alguien cuando decía la palabra arte. Pero me parece muy interesante porque la visión de Walker Evans es, yo no voy a meter ningún filtro entre lo que fotografío y mi cámara, voy a dejar que el mundo hable, que el mundo hable. Y cuando el mundo hable, se te come la cámara si le dejas que hable, porque normalmente metemos tal cantidad de filtros que tienen que ver con el espíritu llamado artístico, y esos filtros no dejan que el mundo penetre en una cámara. Entonces Walker Evans tiene ese dato que yo quiero decir, lo sigo a pie en juntillas. Es decir, a mí lo que me interesa es que la potencia del mundo yo pueda transformarla en fotografías potentes. Todo lo demás no es un problema que me ocupe, quiero decir, ¿no? Entonces, es simplemente eso, ¿no? Cómo transformar un trozo de mundo en una imagen potente, intentarlo por lo menos. Ahora que hablas de artistas, se hace muchas veces la diferenciación, ¿no? Entre fotografía artística y lo que no es artística, que no sé si es documental o documental es todo. Ahí nos meteríamos en un terreno ya del que seguramente no sabríamos salir. Pero es que en este libro tuyo maravilloso tienes un párrafo que yo tengo aquí marcado en rojo además, que me parece, yo creo que va, igual es que lo he interpretado mal, ¿eh? Yo creo que va con un poco de retranca, este párrafo, que dice, es difícil decir que es un artista, saber en qué consiste ser un artista, pero en principio podríamos adelantar que es una persona capaz de crear obras de arte, una persona diferente de aquella capaz, quizás, de valorar, de respetar, de admirar, incluso de criticar las obras de arte, pero no capacitada para realizarlas. Muchas veces se confunden las personas que son artistas con las que tan solo poseen tendencias, aficiones artísticas. En el medio fotográfico esto ocurre con mucha facilidad y quizás aún se deba a una herencia negativa de aquella confusión, digamos, pictorialista. En nuestro caso, no sería, o quizás sí, un mal ejercicio preguntarnos si somos artistas o si tan solo poseemos gustos artísticos. Sí, es diferente, claro. Es que yo puedo respetar, admirar y escribir un libro sobre Velázquez, pero de luego no puedo pintar las meninas. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Sí, y bueno, pero no pasa nada. Es decir, quiero decir que no hace falta ser artista. No hay por qué serlo, ¿no? Sí, yo la verdad es que nunca he pensado en ello, en mi caso, por lo menos. No, yo trato que mis fotos me queden bien, pero nada más. O sea, Tú, en ese estudio, en ese búnker tuyo del que has sí, hablado además con tanto cariño, por ahí ha pasado gente muy importante, gente famosa, también gente no famosa, lógicamente, sí, En tus talleres gente también talleres, has hecho sí. ahí, gente como por ejemplo, yo me imagino que sería muy especial para ti, sabiendo lo que a ti te gusta el cine, retratar a alguien como a Wim Wenders, ¿no? El genial director alemán. ¿Cómo fue esa sesión, Eduardo? Pues fíjate cómo sería de emocionante. Yo también era más joven, él también, ¿eh? Pero cuando le dije que le montaba, es que la anécdota es que unos amigos míos periodistas me llevaron a una rueda de prensa con Wim Wenders, que estrenaba una película en Madrid, ¿no? Y yo, a mí lo de las fotos a la gente que admiro en una rueda de prensa nunca me ha interesado. De hecho, ni llevo cámara ni nunca voy. Pero me aproveché y fui donde él y le dije, mire, le monto en mi coche, le llevo a mi estudio, le hago Le una foto secuestro. y sí, lo traigo otra vez. ¿Eh? Y entonces me dijo, sí. Y entonces yo le dije, sí. Lo monté en el coche, le llevé y después fue estupendo porque estuvimos hablando de unos héroes comunes que teníamos los dos, que eran el grupo aquel de rock, los Kinks. Ajá. Y estuvimos un buen rato hablando de los Kinks, con lo cual sí, es uno de esos pequeños éxitos que uno tiene, ¿no? Y la sesión no fue muy larga, pero sí hubo mucha charla. Sí. Esa parte de la fotografía a mí me ha hecho, me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? La de gente que uno respeta y admira, tener la oportunidad con la fotografía de poder estar hablando un rato con alguien de este tipo, ¿no? Qué maravilla. Wim Wenders, Sí, además, que es un director de cine de esos que hay, como también era David Lynch, recientemente fallecido, que hacen fotos. y muy buenas. Y muy buenas, es verdad. Hay más de un libro que recoge sus Sí, fotos. lo que pasa es que yo siempre me he preguntado para qué una persona como Wim Wenders hace fotografías, porque lo único que tendría que hacer es coger fotogramas de sus películas y pasarlas a papel, ¿no? Es verdad.
Igual necesita pararlas, ¿no? Sí, para que se lía, ¿no? Claro, claro. Con un fotograma de una de sus películas ya montó una exposición, o sea que... Yo siempre he pensado, y alguna vez hablando con Inma también, sobre hacer fotos, a mí el retrato a mí me parece de las cosas más complicadas que hay, a mí, en mi caso, yo esto no lo voy a extrapolar, pero a mí me pasa, yo soy muy tímida, aunque la gente no me suele creer. Entonces, el ponerme delante de una persona y retratarla, a mí me resulta casi hasta violento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque para Sí, mí, a mí me pasa, por ejemplo, que tampoco me gusta ponerme delante de la cámara ni que me hagan retratos, porque a mí la cámara me violenta cuando me apunta a mí. Yo me siento muy invadida y no puedo huir de esa sensación, ¿eh? Entonces, siempre tengo la sensación de que la persona a la que yo estoy apuntando con la cámara también se siente de alguna forma así, aunque luego no sea verdad, ¿eh? Pero yo entonces en esas situaciones me siento incómoda. ¿Tú cómo sí, afrontas el hacer un retrato? O sea, sí. cómo Bueno. te acercas a la persona? ¿Cómo la diriges? O sea, te estoy preguntando un poco todo lo que hay alrededor del hecho de hacer un retrato. Sí, no, ya te entiendo. Y además lo que tú comentas que te pasa no es una cosa tan rara. Es decir, la máquina sí crea algo a la persona que está delante de una cámara le crea, quiero decir, tampoco es tan cómodo para mucha gente. Ujú. Y tú ten en cuenta que un fotógrafo es el único tipo que puede estar mirando fijamente a una persona durante más de 2 segundos y no le pegan un tortazo. ¿Eh? Sí, Quiero decir que sí. o sea, que no te responden y te montan una, ¿no? Sí. Entonces, lo de estar delante de la cámara hay mucha gente y quiero decir, no eres la única ni por supuesto lo vas a ser porque es un tema que a mucha gente le corta la cámara y le violenta. Sí, yo sí creo que la fotografía es un medio invasivo, es decir, es un medio algo punzante, algo no excesivamente amable. Es Ujú. decir, una cámara es algo que te está apuntando, ¿no? No, la forma es, bueno, yo creo que sí hay que crear un buen ambiente con la persona que vas a fotografiar, le tienes que explicar un poco de qué va esto, hay mucha gente que le corta mucho más que a otra, pero realmente yo creo que tiene que ver, por una parte tiene que ver con el hecho de que tú tienes que tener, hombre, una cierta empatía, ¿no? Es decir, tienes también que ponerte un poco en su lugar. La gente no, quiero decir, una modelo profesional, pues no se corta, pero un señor que viene o una chica que viene y que no le han hecho fotos, pues le corta mucho, ¿no? Yo creo que hay un tema de empatía. Lo que necesita la persona que tú vas a fotografiar, desde mi punto de vista por lo menos, es que tú le transmitas mucha seguridad. Ujú. Seguridad en el sentido de que sabes muy bien lo que estás haciendo, de que para qué lo estás haciendo, de que realmente al final estás haciendo una fotografía que quieres que quede muy bien. Es decir, todo este tipo de datos y que tú sepas lo que vas a hacer. Es decir, cuando te ven, si alguien te ve dudando, que no sabes lo que quieres o tal, la gente se siente muy incómoda, ¿no? Ujú. Pero si tú lo explicas bien y después, bueno, en mi caso yo soy muy puntilloso en el sentido de, por favor, esa mano, ese dedo lo puedes Ujú. juntar un poco más con el otro y esa mano la puedes girar un poquito y tal, o sea que soy muy pesado en eso, ¿no? Pero lo que sí hago siempre diciendo, siempre digo, me vas a disculpar porque soy un poco pesado. Entonces, entonces ya me curo un poco en salud con eso, ¿no? Y lo lleva Pero todo bueno, rodado. no, pero realmente yo sí tengo la sensación que es una relación muy cómoda, muy natural, ¿no? Ujú. Uno puede venir bastante, hombre, un poco inseguro al estudio, pero yo creo que enseguida eso se pasa, ¿no? Ujú. No lo vivo como una tensión ni como Ujú. y espero que las personas que fotografío tampoco lo vivan. Que Ujú. trato de crear un ambiente por el cual se sientan cómodas, ¿no? Ujú. Mm. El retrato siempre tiene que mostrar el rostro, Eduardo, porque yo el otro día Mm, asistía casi por casualidad a una discusión, bueno, sí, era una discusión en redes sociales sobre si una foto de espaldas podía ser un retrato sí, o si una foto de una mano. Yo, por ejemplo, Alberto García Alix tiene muchas fotos que se ven partes de sí, su cuerpo, no se ven su cara y él los sí. llama autorretratos. Sí, bueno, lo que pasa que el problema es la propia palabra retrato, ¿no? Que es una especie de cajón desastre donde caben cantidad o no caben cantidad de cosas, ¿no? Sí, yo quiero decir que el pie de foto es muy importante porque si tú enseñas una mano y le llamas autorretrato, está absolutamente definido Claro, el tema, ¿no? claro. Entonces, quiero decir, no sé, yo he hecho muchas fotografías que no tienen nada que ver con esto de enseñar un rostro y Mm. que le puedo llamar retrato perfectamente, ¿no? Porque realmente al final lo que estás haciendo es casi un retrato literario
contrario, es decir, es como si un escritor hace un retrato de una persona, no le ves la cara, pero la ha retratado, ¿no? Y en fotografía puedes hacer lo mismo, sí. Pasa que el retrato siempre se ha llevado un poco como lo de vamos a hacernos un retrato, ¿no? Sí. Pero yo creo que a mí me gusta, en todo caso, yo no uso tanto la palabra retrato, la uso, pero un poco irónicamente para ciertas exposiciones donde pongo retratos y no sé qué y tal. Pero realmente siempre pongo retrato entre comillas, porque no es el término, desde mi punto de vista, exacto para definir lo que es un retrato, ¿no? Al margen de que si es un retrato poner una cara delante como la del carnet de identidad, ¿no? Pero yo creo que un retrato es mucho más que una cara que mira una cámara, ¿no? Y a mí me parece, sí. No, digo que vamos a ir acabando porque si no, vamos a estar aquí horas y Sí, horas. sí, porque de repente miro y digo, llevamos un poquito más de una Yo hora, que quería no hay hacerte problema, para pero... acabar yo tenía desde el principio ya la pregunta que te voy a hacer al final, bastante definida, pero es que se me ha ocurrido ahora una que tampoco quiero dejar de hacerte porque tiene mucho que ver con los tiempos en que vivimos. No te voy a preguntar por la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo piensa que te voy a preguntar. No, no, Te voy no a me preguntar, preguntes. no, Eso para una segunda te, parte. te voy a Otro día. Otro día. te voy a preguntar por algo, bueno, tiene que ver un poco, por las redes sociales y el uso que Sí, hacemos de las redes sociales para enseñar, sí, digo como fotógrafos, o sí. sea, a veces yo he oído a fotógrafos decir que a veces yo creo que estoy de acuerdo y otras veces no, yo creo que según el momento me pillen, que hoy en día tu Instagram puede convertirse en tu portfolio. Hombre, yo portfolio no le llamaría, o sea, ¿qué relación podemos tener con las redes sociales como fotógrafos? Sí. Yo creo que una vez más este es un tema sociológico Sí. y yo no pongo una sola foto en Instagram. Es Ujú, decir, no me interesa. Yo puedo entender que una persona que está empezando pues quiera enseñar sus fotos para ver si alguien las ve y tal. Yo puedo entender eso. No, para mí no es un portfolio ni nada. Aparte, yo a veces cuando doy alguna clase y lo digo, a mí me parece que es muy contraproducente para un fotógrafo estar ujú. enredando ahí. Otra cosa es, bueno, si eres un fotógrafo muy famoso y quieres ponerlas, no tengo nada que objetar. A mí no me interesa nada. Personalmente no me interesa nada. No tengo relación con Instagram como fotógrafo. Sí puedo meter, mira, voy a dar un taller y lo meto en Instagram para ver Mm. si Bueno, tengo pero eso es gente. otra cosa. Ese es Sí. otro tema. Sí, Eso no, es otra cosa. pero como portfolio me parece Mm. nefasto. Hombre, ¿Eh? además el peligro que existe ahí de intentar, no sé si descubrir tu identidad o construir tu voz o tu imagen de autor a través de las interacciones que tengas en redes No, sociales. O no, sea, eso por supuesto. eso pasa mucho y eso es muy peligroso. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A mí no me interesa nada. Ujú, Y bueno, y yo creo que, no sé, quiero decir, cada uno es como es y no me meto ahí, pero yo creo que es para la carrera de un fotógrafo y sobre todo una persona joven que quiere salir adelante, tiene que ir por otros caminos. ujú. Instagram es un cajón de desastres, es decir, es una fosa común, o sea, Mm. ¿eh? Esa definición no la había Hemos oído yo pasado de nunca. búnker a fosa, ¿te Sí, gusta la Segunda Guerra Instagram Mundial? es una eh, fosa común. Me voy a quedar con esta. no, pero es cierto, quiero decir Sí, sí. que las posibilidades de que alguien Mm. pueda. Quiero decir, en fotografía, como me imagino que en todas cosas en la vida, cuando ya te lanzas a la arena, te lanzas al ruedo, te lanzas ya con las ideas claras Mm. y pegas fuerte. O sea, lo que no puedes hacer es estar tirando allí cosas a ver si sale algo, ¿no? No, Eso y que si para mí eso sí buscas un está. feedback, claro, si buscas un Claro, feedback, tienes que buscar un feedback que realmente te aporte. Es decir, claro, que te claro. lo haga la gente que realmente sabe de fotos y que vean tus fotos como hay que verlas con el tiempo que hay que verlas, que eso también es Claro, y importante. tú tienes que valorar mucho tu imagen, es decir, tú no Eso puedes es. andar soltando fotos por ahí, es decir, es Mm. que a mí me recuerda que es como el pianista que sale a un escenario, pero bueno, va a tocar la parrala para ver si hay suerte, ¿no? Entonces, claro, te echan del escenario, ¿no? Claro. Para ver si en una de estas suena bien y cuela, Sí, ¿no? claro, pero es mejor ir con la carrera de piano bien hecha y sabiendo tocar, ¿no? Ya que Eh, te presentas en público. Hombre, pues sí. Yo quería terminar esta entrevista pues con este libro que a nosotros ahí en Miami nos gusta tanto y a Sí. tanta gente le gusta tanto y le Mm. resulta tan clarificador y tan Muchas gracias. refrescante también. Sí, es verdad. Gracias. Quiero terminar la entrevista con el final de este libro. Mm, Porque yo no sé Ah, si tú lo sí. recuerdas, pero me mm. parece un final de esos que está muy bien porque además te Sí. hacen pensar.
Sí. Y tú terminas este libro A ver, diciendo... tenemos expectante, a ver qué ha dicho él. Eso es. Sí, sí, no. Ha puesto una cara que parece que no se acuerda. No, muy bien. No, pues terminas el libro con una cosa muy interesante, Sí, muy que sencilla. es además como diciendo, ahí lo dejo. Y ahora Sí. pensáis con todo lo que os he dicho hasta ahora y este final, reflexionad. Y dices, Mm. y no podemos dejar de insistir en prevenirnos de 3 de los muchos enemigos de las buenas fotografías, esas de las que hemos hablado antes. 1. Las buenas intenciones, que como las fotografías de cumpleaños familiares, solo interesan a quienes nos aprecian mucho. 2. Lo que aquí, bien o mal expresado, hemos llamado espíritu artístico, el que busca el arte antes que las buenas fotografías y que raramente coincide con la capacidad de hacer obras artísticas. Y 3. La falta de afición. Todos los grandes fotógrafos son, ante todo, grandes aficionados. Esto es, viven por y para la fotografía. Amén. Ahí está. Bueno, eso sí lo mantengo, mira. Muy Ah. bien. Es que es tan sencillo, tan redondo y al final te da el sopapo que dices, pues es que es Claro, verdad. es que es así, es así, es así. Bueno, pues Te un placer. reafirmas, ¿no? En esto. Sí, no, Ah, eso sí lo mantengo, sí. Metería alguna cuña más, pero bueno, puedes meterla, ¿eh? Estás a tiempo. tendría que atarla más todavía. Ah, vale. Bueno, pero para arrancar va bene. Está bien, Vale, está vale. bien. Eduardo Momeñi, Oye. ha Qué sido maravilla, un Eduardo. placer enorme No, tenerte. y para mí también ha sido un placer charlar con vosotras. Sois Sí. dos mujeres encantadoras. Ay, Qué muchas gracias. Ay, nos ¿Eh? vamos a tomar un chacolear a tu Hombre, salud por lo o menos. Sí. Todos. algo. No, yo cuando digo algo es que lo pienso y ya Oh, ha qué sido un bien. auténtico placer. A Es un para auténtico placer nosotros hablar también con te vosotras. confieso que teníamos Y, muchas ganas de tenerte sí, y además me encanta porque sois de las aficionadas que a mí me gustan, sois las que os lo tomáis en serio, queréis, es decir, Sí. que os lo habéis tomado en serio esto de que la fotografía Sí. puede ser incluso Sí. interesante. A pesar que ibas a decir divertida, porque nosotros nos A ver, reímos mucho, pero también, eso no quiere también, decir que no nos también tomemos las divertida. cosas en Es serio, ¿eh? divertida, pero no es un juego, que eso también lo dice él. Y es Exacto. verdad, ¿eh? Hay que tomársela en serio, sí, señor. Exacto. Sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, Eduardo, Muchísimas gracias a vosotras. por este Una- rato maravilloso que nos Sí. has concedido, ¿eh? Para mí Y- también lo ha sido. Para mí y también lo ha que- Te sido. esperamos ¿eh? con una merluza aquí en Bilbao, ¿eh? Oye, Que eso ha Bueno, sido previo, eso- pero... tú avísanos y Eso nosotras lo dejamos. buscamos la merluza y la cocinera o el cocinero, Eso es. no te preocupes. Eso es. Venga, ha sido un auténtico placer. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. vosotras. ¿eh? Gracias a ti. Eduardo. Y Muchas nosotras nos despedimos hasta el próximo episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Chao. Agur.